Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Novo, soy el profesor de física y hoy estaremos viendo fuentes de energías alternativas. Bueno, las energías alternativas se pueden dividir en dos, en renovables y no renovables. Las renovables, sí, son las que no se consumen en el tiempo, por lo tanto su renovación está garantizada. ¿Qué significa eso? Bueno, que no es un recurso ilimitado, así como la luz solar, el viento, las mareas, las olas, ¿sí? La tierra propia, ¿sí? Propiamente dicha, y todos los desperdicios que nosotros generamos cotidianamente, todo eso va a englobarse en energías renovables, ¿sí? Y después, bueno, las no renovables son las que más conocemos, que son el carbón, ¿sí? El petróleo y el gas, ¿sí? Que son principalmente lo que más matriz energética tenemos en el país, ¿sí? Carbón y petróleo. Con lo cual hay que ir migrando hacia otro tipo de energías más limpias, ¿sí? Ya que las no renovables van a escasear en el tiempo, por lo que es necesario migrar hacia estas energías renovables. Además, el gran beneficio que tienen es que no son contaminantes con el medio ambiente, así como lo son el carbón y el petróleo por todos los residuos, ¿sí? Que tiran al aire. Bueno, en cuanto a la energía solar, ¿sí? Podemos encontrar dos grandes grupos, ¿sí? La energía fotovoltaica y la energía termosolar. La energía fotovoltaica es la que utiliza, ¿sí? La radiación lumínica del sol para convertir esa radiación en energía eléctrica. Para eso se utilizan unos dispositivos llamados celdas fotoeléctricas, ¿sí? Que en un conjunto generan los paneles solares, ¿sí? Que podemos ver en las bicisendas, ¿sí? en casas, ¿sí? O en algunos nuevos edificios que tienen, ¿sí? La parte sustentable o la iluminación general, ¿sí? Mediante los paneles solares. Su ventaja principalmente es que captan esa radiación solar y la convierten en energía eléctrica mediante estas celdas fotoeléctricas que son semiconductores, ¿sí? Gracias al efecto fotoeléctrico permiten, ¿sí? Que los fotones, esa radiación, impacten sobre ese material y generen una diferencia de potencial y por consiguiente una corriente eléctrica, ¿sí? Lo que nos va a permitir que convertir esa radiación en energía eléctrica. Por el otro lado, la energía termosolar utiliza la otra gran parte que nos da el sol o la energía solar, ¿sí? Que es la parte de calefaccionar, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? El agua. Ese gran poder calorífico que tiene el sol nos va a permitir, ¿sí? Mediante algunos sistemas, calentar, ¿sí? El agua mediante la misma exposición al sol, ¿sí? Son estos dispositivos que se encuentran acá, arriba en los techos, ¿sí? Que por lo general, como el agua cuando se calienta es menos densa, ¿sí? Por así decirlo, que el agua fría, tiende a subir y entonces se aloja en el tanque superior de ese dispositivo y el agua fría tiende a bajar. Con lo cual siempre vamos a estar obteniendo agua caliente mediante la energía solar. Bueno, en la energía eólica se utilizan estos aerogeneradores, ¿sí? Que son por lo general de 3 o 4 aspas, ¿sí? Que lo que hacen es convertir la energía cinética del viento, ¿sí? Que impactan sobre esas palas y hacen mover un generador eléctrico. Lo que hacen es que convertir esa cinética, esa energía cinética en energía eléctrica, ¿sí? Y después esa energía eléctrica se distribuye, ¿sí? Mediante subestaciones y se manda a la red eléctrica. Bueno, estos dispositivos lo que nos permiten es obtener una
considerable cantidad de energía eléctrica, ¿sí? En muy poca superficie, ¿sí? Más que nada es en la parte de la base, y se utiliza más que nada en los campos o en zonas planas, ¿sí? Donde el frente de viento nos permite obtener la mayor ventaja del viento. Lo único que afecta más que nada es al paisaje, ¿sí? Y se utiliza en los campos porque uno puede abajo de esa estructura utilizar ganado, utilizar siembra, con lo cual es una gran ventaja adicional el utilizar energía eólica. Además, el viento es más continuo que el sol, porque lamentablemente el sol, ¿sí? Después cuando oscurece ya no hay radiación lumínica, con lo cual la parte de energía solar, ¿sí? No se puede utilizar. En cambio, en la energía eólica, nosotros tenemos la gran ventaja en la Patagonia, en el sur de nuestro país, tener uno de los mejores vientos del mundo, ya que son continuos, con lo cual la generación de esa energía es continua, ¿sí? Por lo que es importantísimo, ¿sí? Desarrollar esta tecnología en nuestro país para poder modificar nuestra matriz energética, ¿sí? Como país, ¿sí? Y hacerlo un poco más sustentable y evitar esta contaminación que generan, ¿sí? Las centrales térmicas, ¿sí? O nucleares con sus desperdicios. Bueno, las energías mareomotriz, ¿sí? Provienen del movimiento de las mareas. ¿Qué son las mareas? Bueno, las mareas son movimientos ascendentes y descendentes del mar causados por la atracción originada por la gravedad solar en conjunto con la gravedad de la luna. Entonces, eso es que haya baja mar o alta mar, ¿sí? Entonces, es el movimiento de las mareas. Como se puede ver en la animación, ¿sí? Cuando hay una zona, ¿sí? Con un gran desnivel, ¿sí? Donde hay un desnivel alto hacia un desnivel bajo, ¿sí? Se produce un movimiento de marea, ¿sí? De agua, y hace mover una hélice. De lo mismo, de contrapartida, cuando sube la marea, ¿sí? El dique se empieza a bajar y se genera un flujo contrario de agua, ¿sí? Entonces la hélice se mueve, ¿sí? Y se desliza para el otro lado, ¿sí? Con lo cual ese movimiento oscilante de marea alta y marea baja, de un lado donde hay un embalse y del otro está el mar, ¿sí? Lo que hace es generar ese movimiento de corriente. Ahora bien, este tipo de centrales, ¿sí? Por su forma de ser, son muy similares a las centrales hidroeléctricas, ¿sí? En menor medida. Son hoy por hoy unas centrales que se están utilizando mucho en las zonas costeras, ¿sí? Pero también modifican el paisaje y el bioclima, ¿sí? De la zona. Con lo cual todavía no es tan popular, ¿sí? Las centrales mareomotrices. También se derivan las energías de las olas que vamos a ver a continuación. Bueno, la energía de las olas, ¿sí? Es muy variable, ¿sí? Y depende de las condiciones climáticas muchas veces, ¿sí? Ya que dependiendo si hay tormentas en alta mar, va a haber más o menos olas, ¿sí? ¿Y cómo funciona estos dispositivos? Bueno, se genera como si fuese una estructura de concreto y como si fuese una entrada, lo que hace cuando entra la ola, ¿sí? Lo que hace es empujar el aire, ¿sí? Y esa compresión del aire en ese conducto hace movilizar a una turbina. De la misma manera, cuando el aire ese a presión vuelve a salir por el mismo conducto, ¿sí? Hace girar nuevamente a la turbina, generando tanto de ida y de vuelta, como figura en
en las imágenes, corriente eléctrica, ¿sí? Ahora bien, estos dispositivos son más comunes que los de Mario Motriz, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de las embarcaciones, porque como tienen que sobresalir mucho de la zona costera, ¿sí? Puede llegar a ocasionar algún inconveniente con alguna embarcación, ¿sí? Por lo tanto tienen que estar bien señalizadas, ¿sí? Y por consiguiente tiene que haber una ruta de navegación donde estén aclaradas estos emplazamientos estructurales para evitar cualquier riesgo para la navegación. ¿Mm? Este sistema es mucho más común y mucho más compacto en espacio y no modifica tanto el ambiente, ¿sí? O el bioclima como las centrales mareomotrices. Bueno, por último, en cuanto a las energías del mar, se encuentra la energía undimotriz, ¿sí? Que es la que eh, menos se sabe y la que más está en desarrollo, ¿sí? E incluso la UTN está haciendo un emplazamiento de un dispositivo undimotriz en la costa de Bahía Blanca, ¿sí? En un pueblito para abastecer toda la iluminación, ¿sí? Del puerto y de la costanera, y utiliza el movimiento de las olas, ¿sí? No la fuerza de las olas, sino el movimiento oscilante, ¿sí? De subida y bajada normal de las olas y del mar. ¿Mm? Por consiguiente es como si fuese una olla con dos brazos, donde uno sube, el otro baja, y así sucesivamente. Entonces el otro empieza a subir y el otro empieza a bajar, ¿sí? Como se puede ver en la animación, ¿sí? Y está adosado a unos pistones, ¿sí? O unos sistemas de poleas que hacen que se genere un movimiento sobre el generador eléctrico, y generando tanto de un lado para el otro, o sea, cuando sube y cuando baja esa boya, corriente eléctrica, ¿sí? Y es sumamente útil, consume poco lugar, ¿sí? Y se puede emplazar en cualquier eh, lugar del mar, ¿sí? Y sin ocasionar problemas de navegación, ¿sí? Y tampoco de espacio y de ambiente, y modifica el ambiente y el bioclima. Bueno, la energía de la biomasa, ¿sí? Es la energía que se produce por la combustión de materiales de desecho, como paja, podas de árboles, astillas y restos de aserraderos y aceites usados de origen doméstico, incluso residuos comestibles como cáscaras de frutas, ¿sí? O grasas. Y sus aplicaciones son muy amplias, ¿sí? Desde la generación de electricidad y de calefacción, ¿sí? Hogareñas, hasta la obtención de combustibles para vehículos y motores industriales. ¿Sí? Que tan fama tienen el biodiesel o el biogás, ¿sí? El biodiesel es un producto bioquímico, ¿sí? Es un biocombustible obtenido a partir de grasas de animales y de aceites vegetales. Y el bioetanol, ¿sí? También es un combustible, pero que en vez de estar hecho o basado en residuos, está hecho con la caña de azúcar, ¿sí? Y el almidón de maíz. Y a veces el bioetanol se mezcla con algunas naftas para bajar la contaminación. El biogás, ¿sí? Se hace por un biodigestor, mediante algún desperdicio, ¿sí? Agropecuario, y se genera gas, ¿sí? Por lo general es etanol, ¿sí? O algún derivado del metano, y lo que hace es permitir la acumulación en alguna cámara de ese gas y para su posterior uso. Pero la energía de la biomasa la podemos utilizar en casa, en la composta, ¿sí?
también la podemos sacar de ahí, con lo cual es una de las mejores maneras de reciclar hoy por hoy la basura hogareña, ¿sí?, de nuestro hogar. Por eso es tan útil el tema de la composta, el reciclado, ¿sí?, de ciertos productos, con lo cual es algo que podemos colaborar nosotros hoy por hoy en la mejora del planeta. Bueno, la energía geotérmica es la energía proveniente, ¿sí?, del suelo terrestre. Porque si bien sabemos que el centro de la Tierra está compuesto por un montón de materiales, está también compuesto por mucha magma, ¿sí? Y esa magma libera mucha cantidad de energía en forma calórica, ¿sí? Por lo tanto, la temperatura interna del planeta se eleva más o menos a razón de 3 grados, ¿sí?, centígrados cada 100 metros de profundidad. Y se estima más o menos que la temperatura del núcleo de la Tierra es unos 6000 grados centígrados. Entonces, ¿cómo funciona la energía geotérmica? Bueno, lo que se hace es, para que un correcto funcionamiento, se deben hacer perforaciones en la corteza terrestre, ¿sí?, para llegar a los depósitos, ¿sí?, de agua caliente, y utilizar ese vapor a alta presión o ese mismo calor en las piedras, ¿sí? Se hace una cierta cañería y se inyecta agua a presión fría, ¿sí?, y como una serpentina esa agua se va calentando y esa agua se va utilizando para distintos aplicaciones, ¿sí? Si la temperatura en la cual la serpentina hace hervir el agua y genera vapor de agua, nos podría permitir, ¿sí?, como las centrales térmicas, utilizar ese vapor de agua para movilizar una turbina y a generar corriente eléctrica, ¿sí? Pero por lo general se utilizan más que nada para calefaccionar el agua o para distintas aplicaciones. Hoy por hoy las termas, ¿sí?, se utiliza energía geotérmica, ya que esa misma agua se calienta, ¿sí?, con energía renovable, por así decirlo, y no se genera un consumo o una pérdida de energía en calentar esa agua, ¿sí?, mediante métodos tradicionales. Bueno, con esto concluimos la clase de energías alternativas. Espero que les haya servido. Bueno, y nos vemos en otra ocasión. Saludos.